El presente video tiene como por objeto explicar la realización del laboratorio 2 correspondiente al curso de infraestructura donde se van a trabajar estos tres temas, que son el despliegue de una máquina virtual como servidor de bases de datos utilizando el motor Podres, el uso de administración de ese servidor para gestionar los registros a través de una API que va a ser desarrollada en Python utilizando la librería FastApp. Entonces, para el laboratorio, pues como siempre, se plantean las siguientes preguntas que deberán de ser desarrolladas por los integrantes de cada grupo utilizando las citas bibliográficas correspondientes y adicionalmente a eso, por favor, tener en cuenta que aplica lo que son los criterios de evaluación para tanto lo que es el tema del documento, que es el laboratorio, y la sustentación que será realizada el día correspondiente de acuerdo con el encuadre pedagógico. Entonces, como contexto se ofrece pues el desarrollo del proyecto que se tenía pensado desarrollar durante el curso, pero que por diferentes razones pues no fue posible desarrollar y que pues a estas alturas pues lamentablemente no contamos con el tiempo suficiente para desarrollarlo. Sin embargo, basado en ese contexto pues podemos decir que podemos aplicar el uso de lo que es el API utilizando la librería mencionada y adicionalmente esta librería que es la que me permite acceder desde el API al motor de bases de datos utilizando la librería relacionada con el motor Podres, que es el motor de bases de datos que va a estar disponible en la máquina virtual, que es la que voy a desplegar a continuación. Entonces, en ese motor de bases de datos que va a estar disponible en el VirtualBox, entonces voy a mostrar a continuación cómo se lleva a cabo la instalación. Entonces, antes que nada, mencionar que en el aula, en el apartado de tercer corte, no, en el de herramientas, ustedes encuentran esta parte que corresponde a esta descarga y esa descarga los va a llevar a obtener un archivo similar a este, que es este de acá, servidor.bdi.tar.gz. Ese archivo se debe descomprimir y al descomprimirlo pues obtienen este archivo que es servidor 2. Ese es un disco duro de máquina virtual de VirtualBox. ¿Listo? Entonces, a continuación ustedes lo que deben hacer es venir acá a VirtualBox, crear una nueva máquina virtual, colocar el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, base de datos. Acá imagen ISO no voy a utilizar, ¿de qué tipo? Entonces es Linux y acá abajo Debian de 64 bits. Siguiente. La memoria, de acuerdo a la memoria que tenga el computador de ustedes, entonces si tiene 8 GB de memoria, pues le pueden colocar 1024, de pronto un poco más. O si ya tienen pues más de 8 GB de memoria, pues le pueden colocar el 2048 sin ningún problema. Y acá donde dice disco duro virtual, por favor, entonces en esta parte donde está este muñequito amarillo, van y buscan el archivo que descargaron. En este caso, pues a mí me va a botar error porque yo ya lo tengo agregado. Entonces, buscan el apartado donde guardaron el archivo, le dan a abrir, ahí me bota error. Y acá, entonces, una vez aparezca dentro de la lista, ustedes simplemente lo seleccionan y le dan siguiente. Y ya con eso, pues se supone pueden crear la máquina virtual. Voy a hacer de cuenta que yo creé fue esto, ¿sí? Después de eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo dar de configurar. Acá un audio lo desactivo para que no consuma tantos recursos. En la parte de red, entonces en el adaptador 1 le voy a colocar NAT y en el adaptador 2 le voy a colocar solo anfitrión, VirtualBox Host Only, Ethernet Adapter. Cuando ustedes recién instalan VirtualBox la primera vez, siempre les va a aparecer. ¿Listo? Y acá, en esta parte le hacen clic y en esta parte, si de pronto no les llega a aparecer esto, entonces le dan crear y tienen que volver otra vez a la máquina virtual y tienen que volver a seleccionar otra vez el adaptador. Entonces, aquí le sale esto, le sale con esta dirección. Puede que de pronto sea una dirección diferente, es decir, puede que sean estos mismos números como puede que no. Entonces, por favor, colóquenle estos números para que se adecúen a lo que voy a decir después. ¿Listo? Esto es la 192.168.57.2.
¿Listo? Y esto pues esto lo dejan quieto. Acá en esta parte pues no hay necesidad de activar nada. Entonces, esto lo van a dejar quieto así. Si tienen problemas con la conexión en la red, en la máquina virtual, entonces seleccionan acá, le dan configuración y miran en la parte de red que aparezca en esta parte avanzada cable conectado. Si no les aparece, por favor, colóquenla. ¿Listo? Entonces, ustedes arrancan la máquina virtual. Les queda así. El nombre de usuario, pues usuario, la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, una vez hecho eso, lo que deben hacer es, primero que todo, configurar la red. Para eso, me voy a ir a etc network. Le doy nano interfaces. Y el archivo debe quedar como está aquí en pantalla. ¿Listo? La interfaz de afuera es la NAT, que es la NP0S3, y la de adentro es la NP0S8. La de adentro es la que me va a permitir conectarme a la base de datos. Y esa dirección entonces es acorde a la dirección que yo le acabo de colocar en VirtualBox. Es decir, esto es 56.1 y esta es la dirección del servidor que voy a configurar dentro del API para conectarme a la base de datos. Para reiniciar el servicio de red, entonces lo que voy a hacer es primero System Control Stop Network Manager Service. Ya está detenido. Y lo que debo hacer después, acá me va a botar error, pero esto se supone que si ustedes lo hacen, perdón, debería funcionarles con únicamente ejecutar estos dos comandos. Ahí me está botando error por la segunda interfaz de red, ¿sí? Entonces, si les llega a botar error, simplemente lo que deben hacer es reiniciar el equipo. Cuando ustedes reinician el equipo, las direcciones de red que les deben aparecer son similares a estas. Esta es la NAT, que es la que me va a permitir acceder a Internet, y esta es la interna, o la LAN en este caso, que es la que me va a permitir acceder al motor de bases de datos. ¿Listo? Después de eso, entonces lo que debo hacer es apt update, actualizar la lista de paquetes, y apt upgrade para actualizar los paquetes que se están por actualizarse, que son los 100 y pico que me salen ahí. Eso lo hacen ustedes, puesto que es mejor hacerlo antes de instalar nada. ¿Listo? Una vez terminan de hacer eso, entonces lo que deben hacer es apt install PostgreSQL. ¿Sí? Ahí ya me dice que yo lo tengo instalado, entonces pues no hay necesidad de volverlo a ejecutar otra vez. ¿Y qué debo hacer ahora? Entonces lo que debo hacer es entrar a etc Postgres ince main. Y allí voy a cambiar un archivo que se llama postgresql.conf y voy a buscar una línea que se llama listen addresses, esta de acá. Si está comentariada, por favor le quitan el comentario y le colocan esto de acá, un asterisco. ¿Para qué? Para que escuchen todas las interfaces de red que tiene el servidor. Luego el otro archivo que debo cambiar es pghba.conf. ¿Cómo hice para guardar? Pues simplemente control X, yes y enter. O yes con la Y, ¿no? Y acá, en esta parte busco una que dice host all, esta de acá, 127.001.32, esto de acá. Y le adiciono esta de acá. ¿Para qué? Para que se adecue a la red que tengo dentro de VirtualBox y el equipo con el que voy a desarrollar el API. Es decir, la máquina física y la máquina virtual. ¿Listo? Ya con esos dos, simplemente lo que debo hacer es reiniciar el servicio. Restart. Y reiniciado el servicio, ahora lo que debo hacer es cambiar la clave del usuario Podres. El usuario Podres es el administrador de la base de datos, es como el superadministrador. Entonces, ¿qué debo hacer? Le doy su Podres, ahí me cambio de usuario y le doy PSQL. Luego, ejecuto alter user with password y la clave que le van a colocar al usuario, ¿sí? Acuérdense de esa clave porque la van a necesitar después para conectarse a la base de datos.
¿Listo? Habiendo hecho eso, entonces le doy \Q y me salgo. Y le doy exit acá para que salga. ¿Listo? Ya ahí ya tengo entonces el usuario administrador de la base de datos con la clave cambiada para poder acceder a esto. Ahora lo que debo hacer es descargar una aplicación que se llama Deviver. Deviver es un gestor de bases de datos y que sirve para las tres plataformas, tanto para Windows como Linux como Mac. ¿Sí? Y voy a descargar entonces en esta oportunidad el Debian Package y al descargarlo entonces me va a aparecer el siguiente archivo en la carpeta personal del usuario que está en descargas, esta de acá. Para instalarlo, todo lo que debo hacer es cd home usuario descargas y ejecuto dpkg-i y el nombre del archivo. En este caso yo acá le doy db con tabulador y ahí me completa el nombre. ¿Listo? Le doy enter y él me va a instalar el programa. Yo no lo voy a volver a instalar porque ya lo tengo. Y vengo acá donde dice desarrollo de ViverCE. Una vez hecho eso, entonces debo crear, aquí voy a borrar esto para volverlo a hacer otra vez. Debo crear una nueva conexión. ¿De qué tipo? Postgres. Acá donde dice PostgreSQL, acá le seleccionan Show All Databases para que les muestre todas las bases de datos que tiene creadas dentro del motor. Acá en el usuario dice Postgres, acá le colocan la contraseña que le acaban de cambiar en la consola. Y acá donde dice Local Client, por favor, le dan Browse, le dan Add Home y buscan en otras ubicaciones equipo una carpeta que se llama bin. Ahí, como pudieron ustedes darse cuenta, ya existe. Yo no la voy a volver a crear otra vez porque ya la tengo. Cuando le doy a abrir, aquí me aparece esto y le doy OK. Y con ello, entonces le doy Finish. Acá cuando ustedes le dan clic a esta flechita, ahí les va a descargar unos archivos. Entonces, por favor, deben permitir la descarga de esos archivos que son los controladores para poderse conectar a la base de datos. Una vez hecho eso, entonces acá en la base de datos, lo primero que deben hacer es desplegar acá donde dice Postgres, roles, y acá donde dice roles le colocan crear nuevo rol. Si ustedes van a hacer la práctica tal y como aparece acá en el documento de laboratorio, el usuario que ustedes van a crear acá se va a llamar Weather Station y la clave se va a llamar, va a ser del 1 al 6. Entonces, en este caso, acá le colocan Weather Station y la clave. Yo ya lo tengo creado, pues no lo voy a volver a crear otra vez. Y con eso, entonces, si acá en la parte inferior no les aparece el usuario, entonces, o si les llega a aparecer y tienen problemas después, se desconectan y vuelven y se conectan otra vez. Ahora, base de datos, nueva base de datos y van a crear entonces Weather Station. El propietario de la base de datos va a ser el usuario que acabo de crear y le doy OK. ¿Listo? Con eso me crea esto. Entonces, estando aquí, vienen a roles, bajan hasta donde está el usuario, le dan doble clic. Luego le dan permisos. Aquí en Public, en esta parte le dan Grant All y le dan Save. Y luego entran a la parte donde dice tablas, seleccionan todas las tablas con Shift, le dan Grant All y le dan Save nuevamente. ¿Para qué? Para que el usuario tenga permisos para poder utilizar esa base de datos. ¿Listo? Con eso entonces, ya teniendo esa parte configurada, lo que debo hacer entonces es empezar a desarrollar el laboratorio, cuya primera parte dice que, primero pues antes que nada, pues ver el video, que es el que estoy haciendo en este momento, y segundo entonces después ejecutar las instrucciones de DL SQL que me permitirán crear las tablas correspondientes a la práctica, que son estas que están en el modelo entidad relación,
y posteriormente entonces insertar datos de prueba utilizando instrucciones SQL de tipo DML, ¿sí? Un registro para dispositivo, 3 registros para sensores y 3 registros por cada uno de los sensores en lecturas. Es decir, en total son 3, 6, 9, 9 y 3, 12 y 1. O sea, 12 más 1 para los compas. Y a partir de ahí entonces dice que hay que instalar Python. Ahí les dice cómo instalarlo. Luego de instalado el Python, entonces lo que deben hacer es ejecutar estos comandos. ¿Cómo? En una consola de comandos común y corriente, se ubican en una carpeta donde ustedes se supone que van a crear el entorno para el desarrollo del API. En este caso voy a utilizar de proyectos, puede ser. Entro, jue madre vida, de, lo creé mal. mkdir proyectos. Ya existe un directorio, entonces entro allá. Y ahí, estando ahí, lo que debo hacer es, esto se supone que instala una librería que se llama virtualenv, ¿sí? Ya después de instalada, porque es que yo ya la tengo instalada y no me va a servir de nada, lo que debo hacer es virtualenv y el nombre del proyecto que voy a crear. En este caso, Weather API. Eso me va a crear un directorio que va a tener ese nombre, Weather API. Entonces me meto allá. Weather. Usted. No. CD Weather API. Ya. Y lo próximo que tengo que hacer es scripts activate.bar. Eso me activa el entorno virtual de ese proyecto. Ahora lo que debo hacer es instalar las librerías correspondientes a lo que necesito para poder trabajar. Entonces lo primero que debo instalar es Psycho PG2, Ubicorn, estándar supuestamente. Espere, me quedó mal. Instala. Y por último es ¿cuál? Se me olvidó. Entorno, Ubicorn, Fasapi y Psycho. Fasapi. Ya después de eso, pues el laboratorio me dice que lo que tengo que hacer es descargar e instalar Visual Studio Code. Y después de eso, pues entonces voy y busco la carpeta. Entonces vengo acá, proyectos, Weather API, le doy clic derecho y le doy a abrir con Code. Eso me va a abrir pues la carpeta acá. Lo que tengo que hacer ahora es crear un nuevo archivo que se va a llamar main.py. Y ahí, entonces, pues en el laboratorio está el contenido de ese archivo para probar, que es todo esto de acá. ¿Sí? Listo. Entonces, guardo. Aquí esta vaina me está botando error. ¿Por qué? Porque no tengo activo dentro de esto el entorno de trabajo, ¿sí? Supuestamente sí. ¿O será que no lo tengo instalado? Espera a ver. Tal psicopg2. No, no estaba instalado. Ahora sí. Entonces, ya habiendo hecho esto,
En la terminal, si ustedes le dan nueva terminal, les va a aparecer PowerShell. A mí me está saliendo así, esa no me sirve. La que me sirve es un command prompt, que es esta, ¿sí? Si esta parte no les sale, deben ejecutar scripts activate.bat y ahí sí les va a cambiar. Y después, ya teniendo el código escrito, entonces ubicorn main app reload y port igual a 3000. Aquí lo tengo arrancado, tengo que pararlo. Listo. Ya en un navegador, entonces, ustedes pueden realizar las pruebas correspondientes a el API. Entonces, si yo le doy esta dirección de acá, me va a salir esto que es como la dirección raíz del API, ¿sí? Para poder probar, tengo que colocar docs. Y ahí me van a salir todas las rutas con las que viene configurado el código que está de ejemplo dentro del laboratorio. Entonces, para comprobar que funciona, yo aquí voy a probar este primero, que es el de consultas. Le doy tryout y acá me está pidiendo una tabla. Entonces, le voy a buscar en la tabla sensor. Y aquí me está dando 3 registros, el de HT11, temperatura y humedad y el otro de altitud. Y acá entonces voy a probar otra que es precisamente la de sensor. Aquí le doy nuevamente tryout y va en el tercero, entonces el cuarto, de que es referencia el BPM 180, altitud y presión atmosférica, atmosférica y el dispositivo 1. Al ejecutar, me da código 200, significa que se ejecutó correctamente y verifico entonces en el servidor que el registro haya sido insertado. Entonces se supone que eso sería en la tabla sensor, que ustedes pues la crean de acuerdo a las instrucciones de DML, de motor de bases de datos. Y aquí efectivamente entonces está el cuarto registro, que es el que acabo de registrar, valga la redundancia. Entonces, si yo vuelvo a consultar acá, en este, no me van a salir 3, sino 4 registros. Ahí están. ¿Listo? De eso se trata la práctica. Entonces, de acuerdo al laboratorio, ustedes lo que deben hacer es complementar el código que aparece ahí para ejecutar las dos instrucciones faltantes, que son la de update y la de delete, para modificar y borrar registros correspondientes a la base de datos. ¿Listo? Entonces, ese es el enunciado del laboratorio. Eso es lo que hay que configurar para poderlo desplegar y esas son las pruebas que hay que demostrar. Por favor, tener en cuenta que el laboratorio les está pidiendo a ustedes que deben contestar las preguntas y deben hacer las capturas de pantalla correspondientes explicando de qué se tratan las modificaciones que tuvieron que hacer al código y por qué las hicieron de esta manera. Ahora, no son capturas de pantalla, son fotos de ustedes realizando la práctica frente al computador donde se vea el código que ustedes modificaron del API. ¿Listo? Eso es lo que hay que presentar. No son capturas de pantalla. Entonces, no siendo más, esa es la explicación del laboratorio. Espero les sirva. Si alguna duda, estoy pendiente de los medios de comunicación que tenemos, que son el correo y el grupo de WhatsApp o el interno de WhatsApp. Me despido entonces.